Si les, si les parece, arranquemos. Si pueden poner en silencio, por favor, los micrófonos. Em, Vamos a arrancar y primero queremos hacer como una oración para entregarle este espacio al Señor. Padre, te queremos hoy dar infinitas gracias, Señor, por la vida, por este espacio tan hermoso que nos regalas, por todas estas personas que nos unimos en torno a ti, Señor. Queremos hoy que tú seas el invitado especial, pedirte, Padre, que toques nuestros corazones, que hoy, Señor, este espacio sea respuesta para muchos de nosotros, que tus palabras, Padre, entren como espada de doble filo a nuestro corazón, Señor, y que de acá salgamos con muchas cosas nuevas en nuestro corazón y sobre todo muy tranquilos y felices. Te entregamos a cada una de las personas que están conectadas, a sus familias, a las personas que no han podido estar. Igualmente te las encomendamos y te pedimos que seas tú hablando a través mío y de Andrés y hablándole a cada uno de ustedes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros nos trajimos una ayudita acá audiovisual porque nosotros somos bastante visuales y nos cuesta mucho solo hablar. Em, Les queremos pedir que por un momento cierren sus ojitos donde estén y les vamos a poner una canción, 3 minuticos. Escuchen muy bien su letra y para que nos vayamos también conectando, dándole gracias y alabando a nuestro Dios. Deme un segundo, compartiste con audio. Un momento, ponemos nuevamente compartir con audio. Listo. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí.
Bueno, em, ¿me están escuchando? ¿Me hacen una ceñita? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, Carlos. Listo. Bueno, entonces nosotros queremos empezar con una pregunta, haciéndoles una pregunta y haciéndola a nosotros mismos, y es, ¿te has preguntado si estás llevando a cabo tu propósito de vida o el llamado que Dios te dio? Y acá quiero que lo interioricemos esta pregunta. ¿Te has preguntado si estás llevando a cabo tu propósito de vida o el llamado que Dios te dio? Dios nos creó únicos, nos creó irrepetibles, Dios nos dio dones y habilidades únicas, somos importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo. Dios nos dio muchas promesas que incluyen ahí nuestro propósito. Dios nos dio una medida de fe para ver lo que no es como si ya fuera. Dios bendice nuestras manos y nuestro trabajo. Y Dios quiere que nos amemos y sirvamos unos a otros. Les quiero contar que el año pasado yo me empecé a cuestionar mucho algo que estaba sintiendo y pensando, y era si realmente yo conocía y estaba trabajando en mi propósito de vida. Me empecé a sentir como en piloto automático en la vida. Definitivamente el trabajo a uno se lo va consumiendo, el estar ocupado, el no tener tiempo para nada, o tal vez tener tiempo para las cosas que son menos importantes y relevantes en la vida. Me empezó mucho a cuestionar también, inclusive ver a Andrés con su gran pasión por lo audiovisual, con su gran pasión por su bicicleta. Y yo pensaba y decía, Dios mío, o sea, yo siento que yo hago bien lo que hago, lo hago con amor, me gusta, pero yo no me siento en mi vida haciendo eso que me llena, que me mueve, pues que me siento completamente realizada, sin ser desagradecida, claro, porque lo primero es agradecer lo que tenemos. Y por ahí escuché una historia que me impactó mucho, que hablaba de una persona que le entregaron una guitarra. Le entregaron esa guitarra y nunca le dijeron ni que se llamaba una guitarra, ni que era una guitarra, ni que servía para tocarla, nada. Simplemente le entregaron ese objeto y le dijeron que hiciera lo que quisiera con él. Entonces esa persona, pues mucha gente dijo, no, esto me queda divino, decoración en la casa, o esto me queda súper lindo para guardar las medias, bueno. Pero finalmente le dio un uso a esa guitarra, pero la guitarra nunca llegó a hacer esa melodía tan hermosa que debía ser si esta persona supiera que era un instrumento, que se tocaba de cierta manera y que eso iba a producir una música y una melodía, pues que iba a cambiar y a sorprender el mundo. Y es un poco lo que hoy nos pasa, que muchas veces donde estamos trabajando o en nuestros diferentes lugares de influencia, bien sea la casa, el trabajo, donde estemos, nosotros puede que hagamos bien las cosas, nos sintamos cómodos, tranquilos, pero muchas veces nos hace falta volver a ese gran diseñador, a ese al cual hay que preguntarle, venga, ¿y usted por qué creó esa guitarra? ¿Por qué esta guitarra tiene estas cuerdas? ¿Por qué esta guitarra tiene esta forma? ¿Hasta dónde es que se coge? ¿Este orificio para qué es? Así pasa con nuestra vida, que muchas veces, y la invitación que nosotros les queremos hacer hoy es volver a nuestro Creador, mirar a nuestro Dios y preguntarle, Diosito, o sea, acá estoy, ¿tú para qué que me creaste? ¿Cuál fue tu propósito conmigo? Y de un poco todo lo que hemos leído, investigado, leído en la Biblia, hay 4 puntos que sentimos y que vemos que nos acercan o que hablan de ese cumplimiento de nuestro propósito de vida o ese llamado que todos tenemos y que Dios nos lo da como un regalo. 4 puntos que nos pueden ayudar un poco a orientar eso de la mano de Dios. Y el primer punto, les voy a decir como los 4 puntos y vamos a ir revisando uno por uno. El primero es trabajar más en el ser y en el servir que en el hacer. El segundo es entender que somos un diseño
único, irrepetible. El tercero es mejorar nuestros hábitos, tanto espirituales, mentales y físicos. Y el cuarto, tener claras nuestras prioridades. Acá, y un poco con lo que nosotros queremos que se queden hoy de esta charla, es que si bien nosotros tenemos un llamado o podemos tener un propósito, qué rico que nosotros podamos manejar nuestra vida de una manera íntegra y que no llevemos a Dios por un lado y al trabajo por el otro, o al propósito o al llamado por el otro. Qué rico que nosotros podamos ser una persona que alcance, que su trabajo sea su llamado, Está en uno, que sea una que sola sea una cosa, o sola. sea, que tal vez nosotros podamos tener como lugar de influencia nuestra casa, nuestro trabajo, donde estemos, si ese es nuestro lugar correcto, y ahí nosotros podamos ejercer nuestro llamado y nuestro propósito de vida. Y que si definitivamente no es por alguna razón, pues también no lo podamos replantear. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. En el primero que les hablaba de que lo más importante es ser y servir antes que hacer. Eh, Muchas veces nosotros nos pasamos la vida de verdad trabajando, como les decía ahorita, dedicando la mayoría de nuestro tiempo a algo que tal vez no es lo que más nos va a servir. Obviamente tenemos que comer, tenemos que vivir, pero sabemos que estamos en un mundo diferente. O muchas veces estamos en lugares que nos toca. Ojo, acuérdense que la vida, las circunstancias, Dios, todo, a veces tienes que estar en lugares. Pero hay algo muy importante, por eso lo que dice Caro, tenemos que estar muy sensibles y escuchar a Dios dónde nos quiere poner, porque a veces nos toca estar en un lugar para aprender algo, por algo tenemos que estar ahí. Acuérdense que siempre hay que sacarle lo mejor donde te toque, pero no nos podemos acostumbrar a quedarnos ahí y creer que ya, que eso es todo. Entonces tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Bueno, pensando en ese ser antes que el hacer, es supremamente importante la gratitud. La gratitud de ser fiel con lo que Dios nos ha entregado, tener gratitud por lo que hoy hacemos, por lo que tenemos, sea mucho, poquito, que todo lo que hagamos en ese trabajo que hoy tenemos, en ese llamado, en eso que estamos en este momento en camino, lo hagamos como si fuera para Dios, que no sintamos que le estamos trabajando, que qué pereza este jefe, o no me aguanto este compañero, me da tan duro esto, sino que veamos que todo lo estamos haciendo para Dios, y en la medida en que nosotros somos agradecidos y le trabajamos a Dios, así mismo se nos van a ir abriendo las puertas y se nos va a ir aclarando el panorama para conocer cuál es nuestro real propósito. El segundo punto es tener en cuenta a Dios para todos nuestros planes, proyectos, sueños, metas, buscando alinearnos un poco a lo que nosotros fuimos, para el propósito que fuimos creados. Para eso nos puede ayudar mucho la palabra de Dios. Ustedes saben que hay muchas cosas en la Biblia que hablan del trabajo, de dónde deberíamos estar, de con quién deberíamos estar, y siempre lo deberíamos incluir. Digamos que uno muchas veces antes de emprender un proyecto, uno tiene un sueño y uno tal vez lo piensa, se ilusiona, y ya cuando lo arrancó, ya va por allá por la mitad, muchas veces le pregunta a Dios, Señor, si es esto, ¿será que yo sí estoy? Cuando debería ser al contrario. Entonces, qué bueno que cuando tengamos un sueño, un proyecto, desde muy al comienzo podamos decirle a Dios, Señor, te quiero involucrar en esto, que tú seas el que veme, háblame, muéstrame. Y si no tenemos como ninguna señal que nos dé esa aprobación de Dios, pues de pronto la respuesta sea semáforo amarillo, semáforo rojo. Buscar estar en lugares donde vemos fruto, porque también, justo lo que estaba hablando Andrés, y es que cuando estamos en lugares donde tal vez estamos aburridos, donde sentimos que no encajamos, donde hay yugos desiguales, nos volvemos completamente estériles. Y lo mismo cuando estamos con personas que no comparten muchas cosas, pues sobre todo propósitos, porque Dios también se encarga como más que juntar personas, es juntar propósitos. Y miren que muchas veces Dios le va trayendo a esas personas que uno necesita, que comparten su misma fe, que son como las idóneas, y también se va llevando esas otras, o sea, se va llevando amigos, lo va uno simplemente como cambiando de lugares. Algo súper importante también es tener esa fe para atrevernos, para dejar ese miedo. Digamos que uno de los obstáculos que uno tiene más grandes para cumplir su propósito es que uno le da miedo.
y uno le da miedo como pasar a la acción, uno dice, pero yo cómo me voy a parar allá, yo cómo voy a ir a decir esto es una locura, o muchas veces tiene esas creencias limitantes que se va uno haciendo por diferentes situaciones, porque en algún momento no fue tan bien como esperaba, o hasta por las mismas cosas que nos han dicho en la casa, pero usted no sirve para eso, o se burlaron, o usted no funciona, eso también tenemos que empezárselo a entregar a Dios y pedirle que nos lleve a ese diseño original con el cual nos hizo, donde nada de eso existía. Otra cosa súper importante y que es muy del día a día de todos nosotros es que tenemos que buscar vivir en plenitud, tenemos que buscar vivir diferentes, vivir y no sobrevivir, que lo que hemos hablado tanto, somos hijos de Dios, pertenecemos ya a otro reino, que se nos empiece también a notar, muchas veces es muy fácil decirlo, pero cuando uno empieza a vivir en Dios, pues se le va haciendo un poquito más fácil, la carga es más liviana, las puertas se van abriendo más y eso implica tener unas prioridades claras en la vida y o sea, que lo que hagamos nosotros día a día y vayamos construyendo no nos aleje de las prioridades que Dios tiene, que nosotros sabemos muy bien que son Dios, la pareja, los hijos, el llamado, el trabajo y la iglesia. Y por último, pensando en ser y no en hacer, es entender que Dios es nuestro total proveedor, que creemos que esta es la parte que es más complicada para todos, pero que nosotros somos los que más tranquilidad deberíamos tener en la medida en que somos obedientes, en la medida en que creemos adecuadamente, en la medida en que estamos en los lugares adecuados y no en los que nos toque, nos debería dar deberíamos todos tener esa tranquilidad de que Dios es nuestro proveedor. Así es. Y en esta búsqueda y en todo encontramos esto que se los queremos leer y que nos parece súper importante y súper asertivo para lo que estamos hablando. Entonces, ¿está usted haciendo lo que Dios le encomendó? Si no lo había pensado antes, esta pregunta le puede parecer un poco extraña. Quizá piense que no es importante y se sienta tentado a decir, la verdad es que no he sido llamado a nada. No soy pastor, ni maestro, ni ministro de ninguna clase. Creo que soy simplemente lo que usted podría llamar un dedo meñique en el cuerpo de Cristo. Permítanme expresarle esto. No importa quién sea usted, Dios le ha llamado con llamamiento santo. Él le ha creado y le ha llamado para que cumpla un papel en el cuerpo de Cristo que nadie más puede cumplir. Puede ser que le haya llamado a tener éxito en los negocios para que pueda financiar la predicación del Evangelio por todo el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto que es entender que somos un diseño único. Dios nos creó únicos a su imagen y semejanza. O sea, como está escrito en Génesis, cada una de nuestras fibras, Él desde antes de crearnos ya sabía qué medida de fe nos iba a poner, qué dones, qué talentos, qué era lo que cuál era la función y la misión que nosotros debíamos cumplir. Dios creó para cada uno de nosotros una vocación y un llamado. Nos creó diferentes para que juntos contribuyamos al cuerpo de Cristo, que era lo que decía un poco Andrés. No todos tenemos que hacer lo mismo, porque una vez también se angustia y uno dice, pero es que yo no sirvo para dar una charla, yo no sirvo para tal vez yo no soy la mejor para ir a servir, yo no soy buena escuchando, pero yo sí puedo ser buena en otra cosa, o sea, yo puedo tener discernimiento, yo puedo tener un don de consejo, yo puedo tener tantas cosas y escrito está en la Biblia que todos nos glorificamos no haciendo lo mismo, porque Dios creó pastores, apóstoles, evangelistas, maestros y profetas. Y yo creo que uno a veces también no debe minimizar esa misión. Tal vez tu misión, mira lo que dice, no puedes ser pastor, pues puede ser que le tengas que hablar a un amigo, puede ser que le tengas que hablar a tu compañero de trabajo, puede ser que a veces hayas tenido de decirle algo a alguien y te quedaste callado. Y esa era tu Esa misión. era tu misión. Esa era tu misión y la dejaste pasar. A veces uno piensa, ay, no, pero yo qué voy a decir. Yo no tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento, no tengo el discernimiento.
Y resulta que esa persona estaba esperando que le dijeras algo Esperando esa palabra. y no dijiste nada. Vamos a regalarles estas dos palabras que son Efesios 4 del 7 al 8 y Efesios 4 del 11 al 14 que habla de esto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó Ya, cautiva acá. la cautividad. No, ya saltas acá. Sáltalo El 8. 11 al 14. Esto. Listo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en poder entender que en todas esas diferencias que están acá en la palabra de Dios está la unción de cada uno de nosotros y que esa gracia va a llegar cuando yo también estoy parada en el lugar correcto, que es mi zona de influencia. Que acá es un punto súper importante y es que nosotros muchas veces diferenciamos el trabajo de ser pastor, si es que yo tengo ese llamado o ese dono de ser un apóstol o de ser un maestro, de ser un profeta, yo no puedo diferenciarlo. En el mundo estamos y nosotros tenemos que hacer nuestro llamado y ojalá mezclar nuestro propósito de vida con el día a día de nosotros. O sea, si mi zona de influencia puede ser la peluquería, puede ser donde yo trabajo, puede ser las amigas de mi hija, puede ser mis hermanos, puede ser una cena familiar, puede ser una cena con amigos. Es como nosotros entender esa misión tan grande que tenemos y que Dios está como sentado esperando con paciencia a que nosotros nos atrevamos a hacerlo. También es supremamente importante identificar mis dones, mis talentos y mis habilidades. Digamos que los dones son un regalo que Dios nos dio, y los talentos, pero esas habilidades son esas cosas que yo puedo ir aprendiendo. Es súper importante yo interiorizar y decir, yo de esto, yo que tengo, de toda esta maravilla, qué es lo que me gusta hacer, qué hago bien, qué es lo que mejor se me da. Yo soy una persona que puedo tener liderazgo, puedo expresarme muy bien, puedo escribir. Y sobre esto también tenemos dos citas bíblicas que se las queremos leer rápidamente, que es Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Exactamente. Miren que aunque es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Pero a cada uno, a Rodney, a Mario, a Andrés, a Luz Estela, a Carolina, a todos nos dio un don diferente, que fue, o sea, nos lo dio desde el momento en que nos diseñó. Vamos a leer Romanos 12, del 6 al 13. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, mire que acá también hay como unos dones del Espíritu Santo que son como con los que uno más está relacionado, pero hay otros dones también que nos da de exhortación, de consejo, bueno, un montón que nosotros a veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Eso es súper importante empezarlo a identificar. Y hay otra cosa súper bonita que también está en la Biblia y es que su poder actúa en mi debilidad. Y es uno de los regalos más lindos y de las mayores bendiciones que nosotros tenemos para nosotros mismos y para los demás. Y es que en mi debilidad hay un poder inmenso y es ahí donde yo puedo también cambiar vidas. Si yo, una de mis debilidades más grandes fue que yo viví muy sola, tuve momentos de soledad, entonces yo puedo acompañar. Si una de mis debilidades fue que yo tenía un problema, una adicción, y ya por la gracia de Dios no la tengo, yo puedo ayudar a los Claro. que hoy la tienen que salgan. Entonces es súper importante también analizarnos y decir, ¿qué es eso tan duro por lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, o sea, eso que me dio tan duro, que fue tan difícil para mí? Y eso es una guía de, ahí puede haber un gran propósito, de por dónde es el camino en el cual yo puedo ayudar a muchas personas. Porque una meta, digamos, si fuéramos a hacer una comparación entre una meta y un propósito, una meta es individual. Pero cuando yo defino un propósito tiene que cambiar vidas, un propósito es colectivo. Entonces yo siempre tengo que pensar que ese propósito que yo tenga en mi vida, que puede mezclar muchas cosas, debe estar diseñado o pensado para que nosotros estemos acá trabajándole a Dios. Acá vamos ya por el tercer punto, que es también muy importante, que también nos acerca a ese propósito, lo hace, nos lo lleva a la acción, lo hace posible. Cuando ya nosotros empecemos a identificar ese llamado, ese propósito, pues yo cómo puedo empezar a acercarme a lograrlo. Y algo supremamente importante son nuestros hábitos. Y nosotros lo dividimos en hábitos espirituales, mentales y físicos. Porque si bien, obviamente, a la luz de Dios, los hábitos espirituales son súper importantes, Él también nos llama a ser seres integrales, a que nosotros nos cuidemos. Y sí hay como prácticas bien importantes para cada caso. Por ejemplo, en el tema espiritual, el que nosotros tengamos tiempo con Dios, pues que hagamos un devocional o podemos ayunar o nos podemos congregar, podemos hacer adoración, leer la Biblia, o sea, lo que para cada uno pueda ser importante, muy importante la oración, pero que siempre tengamos esos hábitos que dentro de nuestro día a día, dentro de la semana, dentro inclusive del mismo día, nosotros tengamos un tiempo destinado. Es que yo voy a orar, voy a tener en ese lugar secreto 20 minuticos cuando me despierto con Dios y después por la noche yo hago el devocional y a mí me gusta, definitivamente a mí me gusta ayunar un día, eh, lo que nosotros definamos. En cuanto a los hábitos físicos, que esos también los abandonamos mucho, y es esa buena alimentación, yo cómo estoy alimentando ese cuerpo, qué estoy comiendo para poder tener una vida más vital, para tener mucho más salud, para durar más, inclusive para poder tener una vida más placentera. Toda esa parte del ejercicio, del movimiento que tanto nos cuesta. Entonces yo me voy a dar una caminadita todas las mañanas, yo me voy a ir al trabajo caminando, yo me subo por las escaleras, o sea, son cosas como tan chiquitas. Y acuérdate de trabajar la debilidad. Y Exactamente. creo que esto Esta precisamente es una es una de debilidad las que debilidades tenemos. más grandes. ¿Quién quiere? No, es que la comida, yo creo que esa es la lucha más grande que tenemos todos. Y no sé si se acuerdan esa charla que hicimos hace como un año y medio de la alimentación, que, que bueno, que es una parte súper importante, el ejercicio, cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, esa debilidad se puede volver una fortaleza. Y El creo que madrugar. estos tres aspectos, Y el madrugar más, por ejemplo, si yo quiero que me rinda más el tiempo, pues voy a tener que hacer un esfuercito, madrugar un poco más. y así encuentras el propósito. Y así uno va encontrando su propósito. Y Ahí las vas viendo. mentales, que las mentales casi nunca se mencionan y miren que ahorita mucha gente está sufriendo de enfermedades mentales, o sea, estamos invadidos de eso porque la mente tiene mucho poder, nosotros lo sabemos, entonces nosotros tenemos que estar constantemente ejercitándola y renovando la mente. ¿Y eso cómo se puede lograr? Yo puedo hacerme una lista de mis pensamientos que lamentablemente muchos son negativos,
uno amanece a veces con miedo, uno a veces está contagiado de que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? Y si vuelvo y me enfermo. Em, y sí, 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 un montón de cosas. Uno a veces amanece muy perturbado y con todas las noticias que vemos y estamos expuestos a mucha información. Qué bonito es que nos hagamos de pronto una listica de eso, pero al frente le pongamos una promesa bíblica, una promesa bíblica de sanidad, una promesa bíblica de provisión, económica. una promesa bíblica económica. Ustedes saben que la Biblia está llena de promesas. Hagamos el ejercicio para que estemos cambiando ese chip de todo el tiempo, de tengo esto, pero perdón, no, error, esto se borra con esto. Eso es súper importante. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, Por eso es lo que tan, por hacemos. eso es tan importante a la primera hora del día cuando nos levantamos. ¿Qué vamos a hacer? Leer la Biblia. Eso sí es empezar con el pie derecho. También, bueno, mental es importante leer también un libro, Ujú. escuchar podcast, estudiar o aprender algo nuevo. O sea, siempre estar como renovando nuestra mente, Conocimiento. porque hay que ejercitarla. O sea, ya nos estamos dando cuenta que así como hay que ejercitar el cuerpo, la mente, la mente, la Ujú. mente también. Y la mente está compuesta por el alma, está compuesta por la voluntad, o sea, por un montón de cosas. O sea, la mente realmente es un eje bien importante en nosotros. Y por último, les quería como hablar de esta parte y es que también es importantísimo tener claras nuestras prioridades. Nosotros siempre hemos sabido que las prioridades más importantes es, obviamente, está Dios, está la pareja, están los hijos, luego está nuestro llamado, el trabajo, la iglesia y otros. Pero hoy nuestra invitación hoy, siendo muy atrevidos, es que nosotros quisiéramos que el llamado y el trabajo casi que se volvieran uno. O sea, qué rico yo estar trabajando donde yo pueda ejercer mi llamada. Qué rico yo no seguir dividiendo eso, sino que realmente yo en mi trabajo yo pueda ser ese pastor, ese evangelista, ese apóstol, yo pueda lograr fusionar. Y ahí voy a decir algo, pero ustedes dirán, venga, pero mi llamado, ¿cómo lo uno con mi trabajo? Si yo trabajo de pronto, lo voy a poner mi caso, yo trabajo haciendo videos comerciales, haciendo esto en un mundo tan fuerte, ¿cómo hago mi llamado? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo le hablo a las personas? ¿Cómo me ven actuar? ¿Ven que grito? ¿Ven que insulto? ¿Ven cómo hago? ¿Cómo trato a los demás? Eso es estar haciendo el llamado que se llama el ejemplo. Y el ejemplo lo puedes practicar en todo lo que haces y donde estés. Que la gente te vea. Wow. O tal vez es dejar de hacer cosas, o sea, cuando nosotros tenemos claro eso, es dejar de hacer cosas, es dejar de aceptar cosas que sabemos que no nos va a No aportar y son. que tal vez nos va a desviar o nos van a desconcentrar de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Muchas veces, nuevamente, por ese afán, ese miedo, bueno, tantas cosas que le pasan a uno por la cabeza, uno termina aceptando cosas que uno dice, no, o sea, yo no debí haber hecho eso. Por ejemplo, nosotros en el tema del audiovisual, nos ha pasado que nos han llamado a decirnos que si hacemos una campaña que va en contra de De muchos nuestros de nuestros principios. principios. Y pues sí, muy bueno el trabajo, la platica, todo, pero No, nos no. toca decir que no, porque pues no hace parte de nuestro propósito y el llamado que Dios tiene. Y yo les puse acá al lado este círculo donde hay diferentes prioridades que yo las concentraría en lo que se llama otros, pero me pareció importante ponérselos porque, ay, porque también uno muchas veces se olvida de esos otros y eso es importante, porque la mezcla de todo esto va a hacer que yo alcance mi propósito. Si mi propósito está en la comunicación y yo debería hablarle a los jóvenes, porque es que a mí me fascinan los jóvenes, a mí me encanta y tengo una facilidad horrible de comunicarme con ellos y aparte mi llamado es hablar de Dios, que la gente conozca a Dios. Yo tengo que saber que para alcanzar ese llamado, cómo voy a priorizar las cosas en mi vida? Porque probablemente yo en alguna etapa de mi vida para mí puede ser más importante el trabajo
o pueda ser más importante el ser mamá, o sea, me estoy refiriendo a los otros, o sea, nunca nada antes que Dios, sino que dependiendo de mi propósito y de la etapa de vida en la que yo estoy, yo le tengo que poner prioridad más o menos al salud y al deporte, al dinero, a la carrera y a los negocios, al socializar, al entorno, a mis amigos, a la parte familiar, cómo estoy en mi familia, si yo realmente, si estoy haciendo ese apóstol o el llamado que yo tenga, yo debería empezarlo a hacer en mi familia, si yo sí lo estoy cumpliendo. Ese desarrollo personal, si yo realmente sí estoy siendo, si yo realmente sí estoy trabajando primero en el ser que en el hacer, y si yo no tengo idea en este momento qué es lo que Dios quiere que yo haga, pues entonces yo tengo que menguar un poquito, yo me tengo que acercar más a Él, yo tengo que escucharlo para poder desarrollar más esa parte mía como personal. El tema del pasatiempo y el entretenimiento es algo que, aunque no parezca, es supremamente importante, porque es algo que también nos va a dar a nosotros gozo en la vida, porque también es un regalo de Dios, porque también está bien yo tener algo que me motive, que me genere emoción y pues obviamente lo espiritual. Entonces, digamos que esto es, acá quería decirles como la lectura de Marta y María, que una de ellas estaba muy ocupada, la otra no, la otra se concentró en Jesús y fue supremamente importante porque ella fue la que más, digamos que más aprovechó y más recogió. Sin embargo, también es importante en el mundo que exista el otro rol. O sea, tampoco tienen que existir Martas y Marías. O sea, es súper importante que cada uno tenga como alcance ese equilibrio de mirar en dónde está, cómo tiene que estar y cuál es el ¿Cuál rol es su como llamado? que debe tener y cuál es su llamada. Entonces, imagínense que nosotros queremos contarles este ejemplo, compartirles este ejemplo y compartirles esta experiencia de cómo lo que ha dicho Caro y todo lo que hemos hablado desde el principio, tú lo ves en el nivel terrenal y cómo se aplica. Entonces, imagínense que en el mundo hay unas zonas que se llaman las zonas azules o personas centenarias, que son personas que pasan más de 100 años. Entonces, en Cerdeña, les voy a contar, un investigador se fue a todas estas regiones y empezó a investigar y a pensar por qué estas personas pasan los 100 años. Entonces les voy a leer las características y en qué parte, qué es lo que hacen. Entonces en Cerdeña, Italia, él descubrió que subir escaleras y caminar, que controlan mucho el estrés, las tradiciones y las normas sociales, las respetan mucho y el gran respeto por la familia, en estas tres cosas. En Okinawa, en Japón, tener huerta, imagínense, tener la mente ocupada, lo que hablamos ahora, un hobby, lo que sea, tener ocupado la mente, la alimentación, mira acá lo que hablamos ahora, y tener un propósito, En comunidad. vivir en comunidad y tener un propósito. En Loma Linda, la alimentación basada en plantas, pertenecer a una, mira lo que descubrieron acá, pertenecer a una iglesia o a un grupo te da 7 años más de vida. Rodearte de la tribu adecuada, esto quiere decir de la tribu, de las personas, de la comunidad, de lo que sea. Las personas que te rodean, que sean vegetarianos, que tengan buenos hábitos, que hagan ejercicio. Y el voluntariado, propósito. En Icaria, Grecia, toman un montón de hierbas, miel cruda, hacen su miel, tienen un vino de ellos que no lo mezclan con nada, bailan en el almuerzo y son parejas súper estables y tienen un vínculo increíble. En Nicoya, Costa Rica, hacen cosas a mano, tienen labores manuales, bajan el ritmo y no trabajan tanto y se dedican a cosas que les importan y tienen un plan de vida y saben para dónde van. Entonces, cuando tú ves esto, una súper investigación y empiezas a ver, pero qué cosa común tienen todas estas regiones del mundo tan separadas, que siempre buscan un propósito y tienen ese propósito de vida, sea lo que sea, en la familia, un voluntariado, tienen su pareja estable, tienen un plan de vida. Entonces, esto es un ejemplo súper bonito y súper aterrizado de lo que les acabamos de hablar.
¿Y yo qué puedo hacer acá, ya resumiendo para terminar? ¿Qué puedo hacer para encontrar y seguir mi propósito? Un resumen de todo lo que hablamos es orar por tener revelación de nuestro propósito o llamado, dar pasos de fe a lo que Dios te está llamando a hacer, trabajar en el ser y no en el hacer, tener en cuenta a Dios para todos nuestros sueños, proyectos y metas, definir mis prioridades de vida, mejorar mis hábitos espirituales, mentales y físicos, romper las fortalezas mentales o creencias limitantes, ejercer nuestro llamado desde nuestro lugar de influencia, no quedarnos esperando a que tengamos, pues, no sé, una iglesia o que seamos, vayamos de Tenga que ser un grupo sí, y un una grupo, una cosa comunidad grande, gigante. y estar siempre regando esa semilla que Dios nos puso en nosotros para no volvernos estériles. O sea, siempre, 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 siempre estarla llenando. Si todos encontramos un propósito y además está alineado al llamado de Dios, les aseguro que el mundo va a cambiar. Y nosotros vamos Y a cambiar. nosotros, es que mientras nosotros cambiemos y nosotros tengamos claro nuestro propósito, nosotros vamos a trabajar felices, no va a haber síndrome de lunes, se va a acabar esa enfermedad tan horrible que es uno, Dios mío, otra vez, no puede ser. Eh, Se van a acabar tantas cosas, vamos a estar todos felices, vamos a conocerla, vamos a vivir en la gracia de Dios, vamos a tener un gozo y una paz impresionante, vamos a entender que Dios es nuestro proveedor aún en esos momentos que sintamos tanto miedo. Vamos a saber que Él siempre lo resuelve y lo va a resolver de la manera en que nosotros menos nos imaginamos. Esos son los pequeños grandes pasos que todos nosotros tenemos que dar hoy para cambiar el mundo. Y nuestra invitación es hoy, siendo enero del 2024, qué rico que ustedes pudieran desde hoy empezar a buscar, pensar, soñar con su propósito, empezar a entender cuál es su llamado. Eh, Qué bueno que ustedes hicieran un ejercicio súper bonito y es que escriban una carta, se la pueden escribir a Dios. Imagínense que están en su fiesta de cumpleaños número 100, ya son longevos, o sea, alcanzaron esas zonas azules, ya tienen 100 años y en esa carta ustedes van a dar unas palabras y van a agradecer por todo lo que ha sido su vida, desde que nacieron a la edad que tienen hoy. Y van a soñar y se van a imaginar lo que falta de la edad que ¿Qué? tiene hoy a los 100 años, lo que sea, lo que sea, lo que ustedes siempre han tenido guardado, eso que jugaban cuando chiquitos, ese gran sueño, Escriban ese sueño, escriban eso que hacen fácil, escriban eso que disfrutan, escriban eso que se levantan por la mañana felices a hacerlo. Eso es lo que eso que cuando lo hacen los hace cantar, los hace eso que uno cantar. está elevado y que uno no se da ni cuenta. Un ejercicio que yo hice muy bonito también que se los comparto fue preguntarle a mi mamá y acordarme yo qué era lo que jugaba chiquita, qué era eso que yo jugaba antes de que tantas cosas me fueran atrofiando la ¿Qué mente y decías me que fueran querías desviando. hacer? ¿Qué ¿Qué quería? decíamos pequeños que queríamos hacer? Pues quería trabajar en bancos, yo quería tener almacenes, yo vendía la Vender. ropa de mis papás cuando ellos iban a almorzar, yo sacaba todo de los closets y lo ponía y lo vendía. Eh, y uno ahí se va dando cuenta que cuáles son como esos dones, porque es que todo eso hay que aterrizarlo a la vida real. Uno muchas veces se queda con, pues sí, con los dones del Espíritu Santo, con todos los ministerios que Dios creó, pero no entendemos que es que eso es lo que tenemos que poner en práctica hoy y en este momento. Y entender que nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra zona de influencia, por eso es tan importante esa palabra, tenemos que ser iglesia y tenemos que empezar a cambiar. Nosotros, de hecho, ya lo venimos haciendo mucho en este grupo, pero Años. qué bueno atrevernos, pues, a empezarlo a hacer y entender que es en el lugar que estamos, que definitivamente es en el lugar que estamos, y sí, visualizarnos a dónde queremos llegar, tener esa visión y Dios nos va a dar esa provisión. O sea, una vez ya tengamos la visión, nos la va a dar, porque es muy difícil también cuando uno tal vez muchas veces le pide una provisión a Dios, pero yo realmente no sé. O sea, yo le puedo estar pidiendo a Dios tal vez por algo que no me responde porque tal vez no es eso, es otra cosa.
Entonces es un tema muy interesante que esperamos que haya sido de bendición para todos. Para nosotros lo ha sido supremamente revelador. Em, y pues todo lo que les hablamos está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y pues nada, entender Cool. que si nos vamos desviando de a milímetros, como si fuéramos un avión, vamos a llegar a otro lado. Y eso es lo que tenemos que atrevernos a hacer. No sé si alguno tenga una pregunta, quiere hacer algún comentario. Bueno, no sé, quieren que hagamos una ¿O oración. quieren que oremos porque todo mundo encuentre ese propósito? Hola, buenas noches. Soy Vera Rubio, ¿cómo están?